Hola, es un placer volvernos a saludar, a ver y estar listos aquí juntos para poder investigar más acerca de la palabra del Señor. Hoy nos corresponde la lección número 4, su título, ¿Cómo nos rescata Dios? Está basada ahí en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 10. Importantísimo pasaje de la Biblia y es importante pues ver esta parte del rescate, cómo Dios opera, cómo Dios hace para poder rescatarnos y de qué, ¿verdad? Así que estimados, en esta hora, de verdad que estamos listos para entrar, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude en esta preciosísima lección. ¿Oramos? Padre nuestro, gracias te damos porque tú eres bueno, eres un Dios que siempre está listo y dispuesto para darnos entendimiento a la luz de las Sagradas Escrituras. Y en estas mismas hemos encontrado que siempre reverente y humildemente hay que pedir la dirección del Espíritu Santo, lo cual hacemos en este momento. Nos hemos alistado, preparado con esa disposición de espíritu, entender tu palabra. Gracias, oh Dios, la lección es muy buena. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Jessica McClure tenía 18 meses cuando cayó en un pozo, pero en un pozo abandonado en el patio trasero de la casa de unos vecinos. La niña estaba jugando junto con otros cuando de repente, ¿verdad?, ella desapareció. Había caído en un pozo que apenas era el diámetro de su cuerpecito, muy apenas el pozo. Y así que ella se fue deslizando en ese pozo hasta que por allá a los 8 metros y algo por allí ella se detuvo porque ya no pudo pasar más. ¿Cómo poder salvar a esa niña? Fue una situación tan complicada, tan difícil, y los medios de comunicación hicieron que el mundo entero se quedara sin aliento esperando a ver cómo se llevaría a cabo ese rescate. Vinieron ingenieros que aportaron sus formas creativas de cómo poder hacerlo, porque es que como ella quedó justamente atrapada en ese espacio del tamaño de su cuerpo, no se podía pasar, no había manera. Algunos paramédicos lo que hicieron fueron tirarle o bombearle oxígeno para que ella pudiera soportar. La niña a veces lloraba, eso daba muestras que estaba viva, otras veces se reía y otras veces hasta se ponía a cantar algunos cantitos de cuna que le habían enseñado, y eso daba muestras de que ella estaba viva. Pero a todo eso, ¿cómo poder sacarla? Hicieron un pozo paralelo a ese, de tal manera que pudiesen ver si le llegaban por debajo. Después tuvieron que ver cómo hacer un puente transversal entre uno y el otro, tan complicado. No podían usar aparatos tan terribles, tan fuertes como taladros, y lo peor es de que ahí era una zona rocosa. Las horas fueron pasando. Qué difícil, qué desafío más grande. Hubo uno que de por sí había nacido sin brazos y él dijo: yo me ofrezco porque yo sí puedo deslizarme fácilmente por allí, pero no fue la mejor opción. Finalmente hubo uno que dijo: bueno, creo que puedo hacerlo. Así fue como entonces, después de 50 horas, finalmente sustrajeron a Jessica McClure de ese pozo. Y así que qué alegría fue para todo el mundo ver a Jessica McClure que estaba sana, que estaba bien. Qué rescate más increíble. Pues de esta manera es que el apóstol Pablo trata de enseñarnos a nosotros que hubo un rescate mucho más amplio, más extenso, más trascendente que el cielo hizo en favor de este mundo, usted y yo, nosotros. Y yo quiero que note entonces la manera en que se describe aquí en Efesios capítulo 2 la condición de cada uno de nosotros.
El versículo 1, por ejemplo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando el apóstol Pablo usa esta figura literaria, estar muerto, en verdad para él la persona podría estar viva. O sea, simplemente vivir, pero ante los ojos de Dios, una persona que no ha encontrado a Jesús o no se ha permitido dejarse encontrar por Cristo, es una persona que está muerta. Y una persona muerta, lógicamente, que no tiene absolutamente ningún indicio de vitalidad o capacidad para buscar a Dios. ¿Será que el apóstol Pablo tenía en mente lo que dice Isaías capítulo 64, versículo 7, cuando dice que no hay nadie, dice, que invoque tu nombre, dice el texto? Dice también, sigue diciendo el texto, ni quien despierte para apoyarse en ti. El ser humano, dejado a su libertad o dejado en su estado natural, carnal y pecaminoso, sin ningún tipo de intervención del Espíritu Santo a su favor, es una persona que no es capaz de despertarse pensando en Dios. No es capaz de sentir siquiera el mínimo impulso en cuanto al Señor. ¿Qué es lo que necesita? Necesita que la gracia de Dios comience a darles sus toquecitos, como cuando una persona que acaba de ser declarada muerta, por así decirlo, le ponen unos aparatos eléctricos para ver si con esas descargas eléctricas le resucitan el corazón, y al resucitarle el corazón, bien que podría la persona volver a la vida. De esa manera opera la gracia divina. Estamos muertos sin Cristo, pero entonces el Espíritu Santo hará esa obra, esa pulsación, esos toques, esas impresiones, ¿verdad? De tal manera que puedan despertar ese ánimo, esa motivación hacia los asuntos espirituales. Eso solo es de Dios, eso solo es un milagro, porque nosotros no estamos en condición de dar vida a aquello que está muerto. Eso solo es un asunto que le pertenece completamente, absolutamente a Dios. Y entonces el apóstol dice, estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí se muestra cuál es la causa de estar muertos, cuál es la razón de haber quedado en ese estado de muerte. Y es precisamente, dice, porque a todo aquel que sigue la corriente de este mundo, que es dirigida por las potestades del aire, por el maligno, por Satanás, entonces esa persona termina en ese estado, ¿verdad? Fíjense, aquí se presentan dos poderes. Y esto estamos hablando que, número uno, ¿verdad? Número uno es seguir la corriente de este mundo, dice, ¿verdad? Y número dos, el príncipe de la potestad del aire. Lógicamente, ese es una alusión bien directa a Satanás. Así que entonces Satanás es el que dirige, al estilo de un director de orquesta, dirige la corriente de este mundo, sus deseos, sus vanaglorias, su vanidad, sus caprichos. Él es el que lo dirige a su modo, a su gusto, a su antojo. Y las personas, como si fueran personas vegetales o personas autómatas, está en ese estado de muertos espiritualmente, se dejan llevar por la corriente de este mundo. Al reflexionar el apóstol Pablo sobre la vida pasada de los oyentes, entonces
Él presenta esas fuerzas dominantes en ellos. La primera, como dijimos, la corriente de este mundo. Y número dos, a Satanás, ¿verdad? Como la segunda fuerza. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el que gobierna, ¿verdad? Las tinieblas, las potestades de las tinieblas, a los demonios. Entonces, dice el apóstol Pablo que en esas condiciones las personas simplemente se dejan llevar para acá y para allá. Luego en el versículo 3 el apóstol dice: nosotros vivimos en este estado en otro tiempo. Él mismo se incluye. Bueno, ¿por qué se incluye él como uno de aquellos que una vez estuvieron muertos en los delitos y pecados? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, fíjense ustedes que él dijo en una ocasión aquí, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Él dijo en una de sus cartas que es necesario presentar el mensaje del Evangelio, y dice que Cristo vino a salvar a los pecadores, dice él, de los cuales dijo él: yo soy el primero. ¿Cómo es eso que él se incluye y él llega a decir que él es el primero de los pecadores? Bueno, hubo un tiempo cuando el apóstol Pablo, él se sentía el hombre perfecto. Él se sentía que él era intachable. Y eso se lo mandó a escribir a los Filipenses, capítulo 3. Él dijo, o sea, en mi opinión, yo estaba bien. Yo estaba muy bien. Yo no le hacía mal a nadie. Yo era un buen vecino. Yo era un buen cristiano. De pronto, cuando se encuentra con Cristo, se da cuenta que no era cierto, que él estaba muy, pero muy mal, estaba perdido. Y por eso es que él dijo otra vez ahí a los filipenses que todo aquello que él consideraba de valor lo había desechado como si fuera basura, con el propósito de ganarse a Cristo y de conocerlo mejor. Por eso él se incluye, dice nosotros en otro tiempo. No solo eran los efesios es lógico, porque los efesios, pobrecitos, ellos eran tan, en calidad de una sociedad, ellos parejo, todos eran idólatras. Ahí tenían salvaguardada a la gran diosa, la diosa Diana o la diosa Artemisa de los efesios. Y era un centro cultural y religioso, y era un centro de turismo altamente elevado. Venía gente de todas partes del imperio, del mundo, para conocer a la gran diosa, y cuyos guardadores eran los efesios. Era ahí, como dijimos en la primera lección, donde los plateros, los que sabían hacer adornos y cositas de plata, ellos eran famosos con sus estatuas chiquititas, pequeñas, que le vendían a los turistas, a los religiosos, a los devotos. Entonces, los efesios realmente vivían muy, pero muy mal en asuntos de idolatría, que el apóstol Pablo dice, estabais muertos. Y dice, y él se incluye. Pero él está feliz y contento por haberse encontrado con Jesús, porque para él todo lo bueno está en Cristo. La vida, la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, absolutamente todo aquello que es eterno y trascendente está en Cristo Jesús. De tal manera entonces que él dice, ¿verdad? En el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, la vida que tanto anhelamos y deseamos, si es que la llegamos a desear, solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y digo si es que la llegamos a desear, porque de no ser por, como dije hace un momento, esas impresiones tan
tan especiales del Espíritu Santo, nosotros no vamos a despertar a un deseo de buscar al Señor. Más bien el apóstol Pablo dice que hubo un momento en ese tiempo en que estabais muertos, entre comillas, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué dice que éramos hijos de ira? Bueno, es lógico que todo pecador, ¿verdad?, quedó expuesto a la ira de Dios. Todos los seres humanos nacemos expuestos a la ira de Dios. ¿Y por qué la ira de Dios? Sí, porque la ira de Dios es contra toda impiedad y contra toda injusticia, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Entonces la ira de Dios ya está contra toda impiedad, ya está contra toda injusticia. Cuando hablamos de impiedad y injusticia, que es lo que el apóstol Pablo presenta en Romanos capítulo 1, estamos hablando de que se refiere al quebrantar los 10 mandamientos. Toda impiedad, la palabra piedad es una especie de relación adecuada y correcta con Dios. Impiedad es una relación quebrantada en torno a Dios. Y entonces luego está la otra parte, justicia o injusticia, que también tiene que ver con la parte para con el prójimo, ¿verdad? Si yo robo, si yo miento, si yo codicio, entonces yo cometo injusticias contra mi prójimo. Entonces, la ira de Dios está completamente contra todo pecador, porque al final todos hemos pecado, todos somos pecadores y nacemos como hijos de ira, o sea, condenados por el justo juicio de Dios, ¿cierto? Así que desde ese punto, si Dios no obra algo, nosotros ya estamos condenados. Pero mire qué cosa más linda, ¿verdad? Sigue diciendo el texto, o voy a repetir el texto, pero Dios es rico en misericordia. Esto me hace recordar cuando allá en Éxodo capítulo 33, el Señor se va a mostrar a Moisés. Y mientras el Señor de espaldas, teniendo a Moisés atrás de sus espaldas, el Señor va a proclamar su gloria. Y Él dice que Él es lento para la ira, pero Él es grande en misericordia. Esa es su gloria, ese es su carácter de amor. Y entonces dice el versículo 5, estando nosotros aún muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Comienza a operar la gracia divina, comienza a operar. Y entonces dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Con Cristo. Mire qué cosa. Encontramos pues cómo es que Dios nos da la victoria a través de Jesús. Y luego nos dice, ¿verdad?, que así como Cristo resucitó, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, llega un momento cuando tiene usted el privilegio de haber tenido ese encuentro con Jesús, que ese encuentro con Cristo lo revitaliza, le da vida nueva y entonces lo levanta, lo resucita, así como resucitó a Cristo. El mismo poder que resucitó a Cristo le resucita a usted. Eso es difícil de entender. Nosotros pensamos que muchas veces, ¿verdad?, que la vida cristiana pues no tiene mayores trascendencias. Que hoy soy lo que soy, hoy me gusta el mundo, hoy sigo la corriente del mundo, pero mañana me hago cristiano, no se preocupe. No, Señor. Solo Dios hace el milagro de revitalizarlo, de darle nuevo aliento. De igual manera, así como cuando aquel muñeco estaba hecho ya de barro con su corazón, con sus sistemas, de sus diferentes sistemas, el circulatorio y el otro, todo en su lugar. Pero fue hasta que
el Señor vino y le da aliento de vida al hombre, que es lo que lo hace que despierte, lo hace que realmente viva y se convierta en un ser viviente. En el término espiritual es lo mismo, es lo mismo. Y entonces nos resucita de ese estado de muerte con el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús. Y luego dice que no solo nos resucitó, sino también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Cristo Jesús fue resucitado por el gran poder del Señor, su Padre, y después es llevado a los lugares celestiales. Dice Filipenses capítulo 2, los versículos 5 en adelante, especialmente los versículos 10 y 11, que Jesús fue exaltado hasta lo sumo y se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y que toda rodilla se doblará ante él para declararlo como el Señor. Note. Y que todos aquellos que hemos sido resucitados de ese estado de muerte en nuestros delitos y pecados, con la misma fuerza también en Cristo somos llevados a ser parte de esos privilegios de ser, esos privilegios de ser o estar en los lugares celestiales. Usted está en esta tierra, yo estoy aquí. Pero si usted le pregunta a Cristo y dice, ¿y dónde estoy yo como tu hijo? Y dice, te tengo en el corazón. Te tengo conmigo. Sí, pero Él está allá en los lugares celestiales. Ahí está usted escondido en Cristo. Hay un canto pentecostal por ahí que dice, escondido en Cristo estoy. Y lógicamente nada me faltará, estoy en Cristo, y si Él está allá, yo estoy con Él. Gloria sea a Dios por eso, ¿verdad? Y entonces, mientras estamos y gozamos de ese poder que nos exalta a los lugares celestiales en Cristo Jesús, nosotros mantenemos una lucha no solamente contra los pecados propios, ¿verdad? Carnales. Luchamos contra el mismo pecado que es el que nos ha sumido en esta miseria, en este mal donde solamente nos espera la muerte. Pero la gloria sea para el Señor, porque en Cristo Jesús ya no hay condenación. Dijo el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 5, le leo, dice lo siguiente, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es que para el apóstol Pablo, cualquier cosa de lo que yo me voy a gloriar, cualquier cosa de lo que yo me voy a deleitar, porque ahora he conocido el Evangelio y vivo en ese caminar, es solamente en virtud de Cristo operando en mí. Fuera de Cristo no hay absolutamente nada, ¿verdad? Así que cuando vivimos nuestra vida en Cristo, simplemente vivimos y estamos donde Él está. ¿Y dónde está Él? En los lugares celestiales. Hemos sido no solo resucitados, sino que hemos sido ascendidos y exaltados con Cristo Jesús. Todo esto tiene que ver con una palabra poderosa que el apóstol Pablo presenta, enfatiza mucho: la gracia. Esa es la razón por la cual entonces él dice en el versículo 7 que Dios tiene el propósito de mostrar por los siglos venideros, o sea, por toda la eternidad, sus abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en la persona de Cristo Jesús. O sea, este fenómeno o este misterio del amor de Dios rescatando al ser humano de una condenación, a la vista a través de Cristo, es un evento que no solo tiene implicaciones del momento, y para solo nosotros, solo para este planeta. No. Esto es un asunto que va a sonar como si fuera el eco de un sonido
que seguirá trasluciendo y trascendiendo a través de las edades y abarcando todo el universo. O sea, todo el universo sabrá lo que hizo Dios para con el ser humano, para contigo, para conmigo, para salvarte, para rescatarnos. Eso se llama una gracia incomprensible. No se puede explicar todo lo que Dios ha hecho. Un evento de que no termina, sino que como la luz del sol que sigue trascendiendo y avanza, ¿verdad?, a través del tiempo, de esa misma manera tenemos el evento del rescate, de la redención, que sigue y trasciende el tiempo y la eternidad. Gloria sea a Dios por eso. Y Él dice que con esto va a seguir todo el tiempo, toda la eternidad, demostrando la abundante riqueza de su gloria, vertida en una persona llamada Jesús. Versículo 8, entonces Él está cerrando y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es un asunto de ustedes, de vosotros, dice, es un don de Dios. Sí. Entonces somos salvos por gracia. Algunas veces a nosotros, como adventistas del séptimo día, se nos dice que nosotros vivimos por obras, que buscamos la salvación por obras. Y entonces nos apuntan, ¿verdad?, de que por eso es de que nosotros enfatizamos el sábado y que no comemos esto, que no comemos aquello. Pero los adventistas sabemos que la salvación es única y exclusivamente por gracia, un favor inmerecido, y que la única manera de demostrar nuestra gratitud a Él es corresponderle obedeciendo sus santos requerimientos. O sea, ¿qué gratitud habría en una persona salvada y que se porte rebeldemente, ya no a costa de su ignorancia, sino a sabiendas completamente de qué es lo que Dios quiere para él o para ella? Y si el Señor me dice que a todos los salvados tiene pautas de conducta, me dice, así se comporta el salvado, aquel que yo traje, aquel que yo más bien arrebaté como tizón del incendio de las manos del diablo, se lo quité con toda fuerza, con mi brazo extendido, con el poder de mi fuerza, le di vida. Entonces Dios le dice, así te comportarás, que la gente sepa. Vamos a demostrar a través de tu vida, tu testimonio, que Dios está obrando en ti. ¿Y cómo lo sé? Porque la Biblia me dice, así debe ser mi conducir como un cristiano. Eso es simplemente lo que hacemos entonces, seguir lo que la Biblia dice. El manual de vida es el manual de vida para el cristiano. Y si es el manual, sigo sus regulaciones, sus normas, lo que me dice, eso voy a hacer, ¿verdad? Ahí esa es la razón por la cual entonces el Señor viene, ¿verdad?, el sabio Salomón y concluye, dice de esta manera su libro de Eclesiastés: el fin de todo discurso es teme a Dios, guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Tienes que aprender a seguir sus santos requerimientos, porque ahora, como dice la lección del jueves, somos salvados por Dios. Es un inexplicable amor de Dios. Mediante la intervención de Dios experimentamos un itinerario asombroso que sigue la trayectoria de Jesús mismo. Otra vez, Dios me da vida, me resucita con Cristo y me exalta a los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el caminar mío como un cristiano, como una nueva criatura en Cristo, no es para abajo ni para atrás, es para arriba y hacia adelante. Es buscando esa dirección, así como Jesús. Seguimos el mismo patrón de Jesús. Seguimos el mismo patrón o la misma trayectoria de Jesús mismo. Donde Él esté, ahí vamos a estar nosotros, ¿verdad? Así que entonces la salvación de los creyentes es una obra divina.
no es humana, no se origina en nosotros, se origina en Dios. Y Dios lo hace por su bendita gracia. O sea, Él no nos anduvo preguntando si queríamos ser salvos. Él simplemente hizo todas las provisiones necesarias de salvación. Y cuando usted nace y luego tiene conciencia de que es pecador, entonces dice, hombre, aquí está la opción de escape. Y el Señor dice, yo te quiero rescatar. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar. Y si usted le da una pizquita de espacio, el Espíritu Santo va a trabajar con eso para despertar en usted lo que finalmente se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento y confesión de sus pecados. Y el creer en Cristo. Todo esto es parte del paquete de la gracia de Dios y no es de nosotros. No se origina de nosotros, no sale. Nosotros no tenemos amor para Dios propio. O sea, amor propio para Dios no tenemos fe para Dios, tenemos fe para otras cosas o confianza para otras cosas, pero para Dios todo esto es implantado gracias al poder del Espíritu Santo, si le damos la oportunidad. Así que es muy importante, ¿verdad? Muy importante ese detalle. Estimados, hemos llegado al final de la lección de esta semana. Y yo quiero entonces leerles el 8, 9 y 10, ya lo estoy explicando, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es un asunto de vosotros, este es un don de Dios, no es por obras, para que nadie después ande gloriándose, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Recuerda usted de que en el capítulo 1 de Efesios, antes de la fundación del mundo, el Padre cargó a Jesús, le encarga la misión de salvar al hombre en caso de que éste necesitara ser salvado? Y luego lo llena de regalos y le dice, todo esto es para aquellos que pongan su confianza en ti. Entonces, por eso dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que tu vida, estimado hermano y hermana, demuestre que has sido rescatado del pecado, resucitado del pecado y que estás en esa proyección del caminar de Jesús en dirección a los lugares celestiales, a la diestra del Padre, a la diestra. O sea, que en Cristo Jesús tu vida demuestre en un testimonio vivo y eficaz de que de verdad vas en esa dirección, que no vas para allá. Cuidado con estancarte en tu vida espiritual, que piense que estás bien y que solo estás patinando. O lo peor sería que ni siquiera eso, sino que tu vida estuviera yendo para abajo. Que aquello bueno que una vez disfrutaste, lo has perdido. Qué triste. Deja que Cristo Jesús siga operando en ti y que su Espíritu Santo siga haciendo la obra divina que una vez comenzó, porque ya lo dijo, fiel es aquel que la comenzó, la debe perfeccionar, quiere terminarla. Pero eso dependerá de si le das espacio que lo haga. Nuestra próxima lección se titula Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Vamos a orar para cerrar. Señor Dios nuestro, te agradecemos por esta parte de las Escrituras, esta escritura del apóstol Pablo en Efesios o a los Efesios, que no solo fue dirigida a ellos, sino para nosotros. Todo un mensaje de salvación, de gracia, donde somos rescatados por tu grande voluntad, por las riquezas de tus misericordias. Permítenos corresponderte de tal manera, oh Dios, que nuestro caminar en calidad de gratitud por lo que Jesús ha hecho sea junto con Él en nosotros, hacia los lugares celestiales. Gracias, oh Dios, en Jesús. Amén.